Muchas gracias por recibirnos, doctor. La primera pregunta que tenemos es: ¿qué lo impulsó a describir y desarrollar el método científico? Bueno, el libro se titula ¿Existe el método científico? Es una pregunta. La respuesta es no. No existe un método científico. Entonces, cuando yo me encontré con que no existía un método científico, quise saber cuántos métodos hay. Y resulta que hay muchos. Si uno trata de definir el método científico sobre la forma en que trabajan los investigadores de las distintas disciplinas científicas cuando están generando nuevos conocimientos. Y entonces con lo que uno se encuentra en primer lugar es que hay muchas formas de hacerlo, porque hay muchas diferentes disciplinas científicas y cada una de ellas trabaja con distintas áreas y por lo tanto utiliza distintas estrategias para hacerlo. Entonces a mí lo que me preocupó es si dentro de todas estas distintas formas de trabajo que llamamos métodos científicos hay puntos de contacto, si existen algunas reglas generales que pudiéramos obtener o extraer del análisis de los diferentes métodos científicos. Y entonces me puse a estudiar cuáles eran los principales métodos, las principales propuestas que se han hecho a lo largo de la historia de los diferentes métodos. Y de ellos pretendí derivar una serie de reglas del juego. Entre la ciencia y la filosofía, que es uno de los debates que se lleva en el libro, ¿usted considera que es una relación de conflicto o se complementa? Yo creo que es de complementarse. Digo, siempre he tenido mucho interés en la filosofía de la ciencia, aparte de mi propio trabajo como investigador científico, y siempre me he apoyado y he obtenido mucha ayuda de mis estudios de filosofía de la ciencia. Yo las considero como, yo diría que hermanas muy cercanas además. Me parece que para entender bien qué es lo que uno está haciendo desde un punto de vista técnico-científico, conviene enfocarlo desde una plataforma filosófica. Usted describe de manera histórica la evolución del método científico. ¿Considera que el éxito de un método está sujeto al periodo histórico? No creo que el método va a variar dependiendo de cuál es el área en la cual se trabaja. Y a lo largo de la historia ha habido ciencias o segmentos del conocimiento que han utilizado el mismo método a lo largo de siglos, porque da rendimientos, porque sirve, ¿verdad? Es el método experimental. Este método ha servido desde la época de Francis Bacon y puede que hasta anterior, ¿verdad? Después de eso se complicó la situación cuando se empezó a criticar a la inducción. Entonces se propusieron otras formas de acercamiento. Yo creo que cada una de ellas ha sido válida en su época. Algunas han durado siglos dando buenos resultados. Otras representan una fase en la evolución. Al principio uno utiliza un método cuando no tiene mucha información y está uno generando datos. Pero después ya con esos datos puede uno plantear hipótesis. Entonces del método inductivo se pasa uno al método de conjeturas y refutaciones de Popper, ¿verdad? Cuando ya hay una teoría que precede al planteamiento de nuevas hipótesis.
Pero antes, si no tenemos suficientes conocimientos, hay que generarlos. Y entonces anda uno trabajando al estilo de Francis Bacon. Hablando un poco del método de Popper, ¿considera que el falsacionismo es un aspecto positivo? Considero que desde un punto de vista teórico, más bien, no es una descripción de cómo trabaja el científico, es una prescripción de cómo debería trabajar. Porque a los científicos que yo he conocido, y he conocido bastantes a lo largo de mi vida, nunca he encontrado uno que tenga una hipótesis y se dedique a tratar de falsificarla. No, todos nosotros tenemos una idea y diseñamos una serie de estudios y de observaciones con objeto de ver si esa idea se apoya o no, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es generando datos a favor de la hipótesis que consideramos la más viable. Pero yo nunca me he encontrado a un científico que tiene una teoría o trabaja dentro de, digamos, el marco de las enfermedades infecciosas, la teoría infecciosa de la enfermedad, ¿verdad? Y que esté tratando de demostrar que esa teoría es falsa. No, creo que ya sería un paso atrás. Yo creo que lo que Popper dijo es que para hacer ciencia en el estilo al cual él la propone, se necesita contar ya con cierta información. Y entonces, cuando los experimentos diseñados para ver si esta información no es correcta, resulta que la falsifican, es decir, que la contradicen, ya se aprendió algo, ya se aprendió cómo no es. Todavía no se sabe cómo es, ¿verdad? Pero es nada más una forma concreta y específica de trabajar cuando se tiene cierto nivel de información en ciertas disciplinas que son susceptibles de análisis experimental, porque hay ciencias que no son susceptibles de análisis experimental, como la historia, por ejemplo. Exacto. Entonces, digo, o la geología, ¿verdad? Pues hay preguntas que se hacen los geólogos que tienen que ver con la historia de la Tierra. De hecho, ¿cómo se somete a esto? A un análisis experimental. Entonces tiene que utilizarse otras metodologías que no tienen nada que ver con el postulado popperiano. ¿Cómo es que el investigador, en este caso nosotros como científicos sociales, debemos acercarnos a la ciencia para obtener verdadero conocimiento? Aquí lo que se necesita es definir qué queremos decir por verdadero conocimiento. ¿Cuál es la definición de verdad? ¿A qué nos referimos cuando decimos que una propuesta, un postulado es verdadero? ¿Qué quiere decir eso? Tarski dijo que es verdadero cuando lo que describe realmente es como se describe. Si yo digo la nieve es blanca, esto es verdadero siempre y cuando la nieve sea blanca, ¿verdad? Se ajuste a la realidad. Exacto. Esta es lo que es la teoría de la la teoría de la se me olvidó la palabra que cuando se describe la verdad y esta resulta ser como se describe. Hipotética deductiva. Bueno, esto es la manera como nosotros trabajamos, pero sabemos nosotros que no hay verdades absolutas, sino es la mejor explicación que tenemos hasta ese momento para los fenómenos de que estamos hablando. Es la mejor, ¿verdad? Ha habido muchas de estas verdades que se han demostrado después que no eran correctas o que eran parcialmente correctas y se fueron corrigiendo con el tiempo. Y algunos de los filósofos de la ciencia que empezaron como investigadores científicos y se interesaron por la filosofía, lo señalan con gran claridad. Lo que tenemos nosotros ahorita es la mejor explicación para el fenómeno tal. Y con este es con el que vamos a trabajar, pero con conciencia de que quizá no sea correcto, que podría estar equivocado total o parcialmente, pero
no necesariamente absoluto, no es verdad absoluta. Desde un punto de vista de los sociólogos, los postulados de los sociólogos están sujetos al mismo tipo de, yo diría, de crítica precautoria, ¿verdad? No casarse con una sola idea, porque pudiera resultar que no era así, era simplemente lo mejor que se tenía en ese momento. Pero el tiempo pasa, se adquieren nuevas experiencias, se profundiza más en la información y se va mejorando a lo que llamamos verdad. Siempre se vive con una pequeña incertidumbre. Pues esta puede ser de distintas dimensiones, ¿verdad? Sí. Pero si tenemos que actuar, es necesario hacer una decisión para actuar. Decir, bueno, voy a actuar en función de estos conocimientos. ¿Cuáles son correctos y cuáles no? Pues son los mejores que tengo, ¿verdad? Ahora, estoy actuando y de repente resulta que lo que estoy haciendo no coincide con lo que había yo pensado. Algo no estaba bien, algo no era correcto. Hay que buscarlo, darse cuenta y corregirlo. Entonces ya cambiamos de verdad. Pues, eso sí. Hablando un poquito en el aspecto filosófico, es importante que los investigadores conozcan la filosofía de su propia profesión. En general, yo no contesto las preguntas que contienen la palabra importante, porque no quiere decir nada, sin referente. Es importante, es como decir, es bla bla, no dice nada.